Cerca de 20.000 hectáreas se han quemado en la región de Aysén, donde ya durante más de 2 semanas se han extendido incendios forestales que ya han sido catalogados como de los peores en la historia. Vamos a conversar de esto, cuál es el daño ambiental que se está generando, qué pasa con los planes de reforestación, cuánto se demora el recuperar estas áreas arrasadas por los incendios forestales. Estamos para eso con Horacio Gilabert, él es académico de Ingeniería Forestal de la Universidad Católica. Horacio, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. A ver, partamos dimensionando el daño. Uno dice 20.000 hectáreas, entre 15.000 y 20.000 se han dicho. ¿Cuánto es eso? ¿Qué tan grave es lo que ha ocurrido en la región de Aysén, específicamente en el marco de muchos incendios forestales que hemos tenido este verano? Bueno, es un daño bastante grande. 15.000 hectáreas o 20.000 hectáreas es un incendio, es un mega incendio. La cantidad de vegetación que está afectada es muy abundante. El tipo de vegetación también es muy particular de esa región. Ahora en la región de Aysén hay 4,5 millones de hectáreas de bosque. O sea, es una fracción relativamente... Una región muy frondosa en el fondo. Sí, ahí está gran parte de los bosques en Chile. Entonces, es difícil decir que no hay un gran daño, pero 15.000 hectáreas, 20.000 hectáreas es un gran incendio. Ya, ¿y es un gran incendio que en la historia de los incendios es de los más graves que hemos tenido? Sí. En esa zona me refiero, porque también Bueno, hemos tenido otros incendios peores y desde el punto de vista también de la afectación a la vida de las personas, que eso siempre es lo más complejo, ¿no? Sí, hay registros de que hubo un incendio de 1 millón de hectáreas en Aysén, así que en la región no es el más grande que se ha producido, pero en el contexto, yo te diría, de los últimos 40 años es uno de los más grandes. Ahora, ¿por qué se ha dado este incendio o qué está facilitando que tengamos estos incendios que además no solo se desatan con mucha fuerza, sino que después son muy difíciles de apagar? Bueno, en el caso de Aysén, las temperaturas fueron lo que es inusual en esta temporada. Nosotros, Chile completo viene de 9 o 10 años de mega sequía. Eso hace que la condición estructural de la vegetación sea favorable a la aparición de incendios forestales. En el caso de Aysén es una región que tiene muy poca población, hay poca infraestructura y por lo tanto es muy difícil accesar los focos de incendio. De hecho, su alcalde ha hecho, el alcalde de Cochrane, digamos, ha hecho mucho hincapié en esto, en que esto revela de algunas maneras las falencias de una zona que está aislada, que no cuenta con todos los servicios, donde ha sido muy difícil también, ha dicho él, contar con los recursos para poder apagar este incendio. ¿No está preparada esa zona para enfrentar una tragedia de esta magnitud? ¿No está preparado nuestro país para atender un incendio como este de buena manera, más efectiva? Yo creo que hay que ser justos con lo que se ha hecho en los últimos 3 o 4 años después del mega incendio de la temporada 2016-2017. Este incendio en Aysén es absolutamente inusual si uno examina las estadísticas de los últimos 20 años. Yo estaba de vacaciones cuando ocurrió todo esto y iba siguiendo día a día qué es lo que estaba pasando y claro, al mismo tiempo que estaba el incendio de Cochrane había una gran cantidad de incendios en la Araucanía, había una gran cantidad de incendios en la región del Biobío y por lo tanto los recursos que se dimensionaron probablemente fueron pocos. A lo mejor hay un problema de priorización, es difícil decir en ese momento cuántos aviones, cuántas brigadas tienes que destinar a un determinado incendio. Evidentemente este era un incendio que se escapó rápidamente de control, o sea, pasó rápidamente de un incendio pequeño a un incendio muy grande. Yo diría básicamente por las condiciones de viento también. Se me olvidó decirte que una de las condiciones más críticas en un incendio forestal es si hay viento, y efectivamente en la región de Aysén hay mucho viento. Ya. ¿Está influyendo en algo, por ejemplo, el cambio climático para que tengamos este tipo de incendios? ¿O eso todavía es muy pronto para hacer ese balance, digamos? Mira, yo diría que la comunidad científica en general ha encontrado evidencias de relación entre el cambio climático y la aparición de incendios, más que de incendios o cantidad de mega incendios, de estos incendios que son muy grandes. Existe evidencia en la literatura científica que efectivamente hay una relación entre el cambio climático y la aparición de estos incendios. Y ese ha sido un fenómeno mundial. Uno recuerda los incendios en California hace poco, que fueron de los más graves que han tenido en su historia. En Australia, en Grecia, en Italia. Cuando siempre han tenido incendios, pero al parecer las características de los últimos años han sido bastante más difíciles como de poder manejar, ¿no? Sí, hay también un fenómeno que tiene que ver con la urbanización, que pareciera ser que cuando se afectan estructuras o infraestructuras o ciudades, la cosa es muchísimo más dramática porque ya se transforma en un problema de seguridad. Y claro, están estos 3 elementos: el cambio climático, la creciente urbanización y efectivamente la condición de clima coyuntural
que se produce en los veranos especialmente. ¿Cuánto le cuesta a la naturaleza recuperarse después de un incendio? ¿Hay que hacer planes de reforestación? ¿La naturaleza por sí misma puede volver a reponerse? ¿Cómo es como el fenómeno natural y cuánto puede también el ser humano, el hombre, hacer para que ese proceso sea lo más rápido posible, me imagino? Bueno, depende en gran medida del daño que se produce. Una de las cosas que nosotros algunos colegas en la Católica han hecho es hacer estos protocolos de evaluación post-incendios. Inmediatamente después es necesario hacer una priorización de las áreas a reforestar o a recuperar y después hacer acciones. Ahora, si tú dejas efectivamente solo el daño, se demora más, pero probablemente se va a recuperar. Como te decía, la región de Aysén es una región que en algún momento del siglo, o a principios del siglo XX, hubo un incendio de casi 1 millón de hectáreas y uno ve que esas heridas ya están bastante recuperadas. Ahora, me imagino que esos son procesos largos en todo caso. Sí, 80 años. De muchos años. Sí, son muchísimos Porque años. además es vegetación de muchos años la que se daña. O sea, lo que hoy día se está quemando en Aysén, me imagino que son árboles, plantas, arbustos, pasto, que está ahí hace mucho, mucho tiempo, digamos, que han ido creciendo, que se han ido desarrollando en el tiempo. Sí, la categorización son pastizales, matorrales y bosques. Y el bosque es el que se demora más en recuperarse. ¿Qué puede hacer, no sé, un gobierno, las personas? ¿Hay planes de reforestación después de estos incendios? ¿Se introducen nuevos árboles? ¿Se ponen ahí, no sé, plantas que a lo mejor... Porque me imagino que entre las distintas especies debe haber algunas que se recuperan más rápido, unas que son de más rápido crecimiento. ¿Se puede intervenir de alguna forma en ese proceso de la naturaleza o hay que esperar que solita la naturaleza No, de todas maneras, yo creo que hay áreas críticas que uno debería tratar de recuperar porque acá el factor clave es el suelo. Si el suelo se va, el proceso se demora muchísimo, muchísimo más. Entonces, en aquellas áreas de alta pendiente, por ejemplo, de ecosistemas frágiles, yo creo que es importante tratar de proteger el suelo. ¿Y eso se hace? Después de los incendios, ¿hay como protocolos de reforestación o esto es lo que cada región puede invertir? No sé qué política pública tenemos en esta materia. Las iniciativas probablemente son iniciativas más bien locales. CONAF, a partir de la experiencia del 2016-2017, ha iniciado algunas iniciativas de reforestación en áreas críticas. Ahora, como siempre, los esfuerzos vienen del Ministerio de Agricultura, vienen del Ministerio de Medio Ambiente, no hay una coordinación muy efectiva en ese sentido, pero efectivamente hay protocolos, se pueden implementar medidas para proteger el suelo, que es el factor clave para que justamente el ecosistema se recupere. Horacio, ¿existen los incendios espontáneos de la naturaleza? Ha habido mucha discusión respecto de cuáles son los motivos que generan los distintos incendios que hemos visto, incluso algunos muy polémicos como es la región de la Araucanía. Claro. Lo que han dicho las autoridades es que en el 98% de los incendios es la mano o la acción del hombre la que está detrás, por negligencia, por alguna omisión o por la intencionalidad. Y en ese 2% o 1% restante también se constatan incendios que parten de manera natural, por altas temperaturas, porque, no sé, una rama choca con otra. ¿Cómo se da un incendio naturalmente? Básicamente por rayos, por tormentas eléctricas. Esa es la principal causa de ignición. Por tanto, que estos incendios que estamos viendo sean por razones naturales y que no esté la acción del hombre es súper difícil de pensar. O sea... Sí, bueno, hay un porcentaje de los incendios que son de causa indeterminada y eso uno aplica un poco el porcentaje de causas determinadas y causas naturales y causas por el hombre. A ese 2%, aún el 99% de los incendios probablemente son provocados por el hombre y hay una fracción muy menor que probablemente provocada por algún tipo de tormenta eléctrica. Ahora, es relativamente fácil saber si es que hay una tormenta eléctrica en la región y hay un incendio. Bueno, lo más probable es que haya ahí un factor importante. Ahora, eso nos lleva inevitablemente a pensar cómo estamos también desde el punto de vista de las políticas públicas, todos educados, informados sobre el manejo que tenemos que tener cuando estamos en contacto con la naturaleza. Porque entonces uno debiese pensar que este incendio y otros que hemos tenido, bueno, para qué decir en Torres del Paine, cuando turistas extranjeros han quemado ese parque, muchas veces se inician porque somos nosotros mismos negligentes al momento de ocupar un patrimonio natural que es de todos al final. Sí, yo no tengo muy claro cuál es el porcentaje de incendios negligentes o incendios intencionales. Es un tema bien polémico, además. Sí, porque además nunca es una exageración, pero muy pocas veces terminamos conociendo al autor de un incendio intencional. Hay ciertas presunciones, pero
es bien difícil comprobar la intencionalidad. Entonces, Sí, sí. es como bien poco clara la información en este sentido. Ya, pero pensando en que obviamente hay una cuota que es por negligencia, ¿cuánto falta el que todos sepamos mejor cómo comportarnos en un parque, cómo cuidar nuestros bosques? A veces como que se nos olvida que es patrimonio de todos. Mira, cada vez que me preguntan, yo creo que aquí el factor más importante en la prevención, porque hay mucho hecho en supresión de incendios, es la educación. Y no solamente la educación de la gente que negligentemente provoca un incendio, sino que de la gente que además está inmerso en una matriz de vegetación. Tienen que saber por dónde escapar, tienen que saber a quién tienen que acudir cuando detectan un foco. Hay una gran cantidad de información que esa gente no conoce, ¿te das cuenta? Entonces, es importante que la gente que está en contacto con el bosque o con áreas de combustible sepa qué hacer cuando hay un incendio. ¿Cuál es tu impresión de la institucionalidad que tenemos en Chile para poder hacer frente, por ejemplo, a los incendios? ¿Está bien dotada la CONAF? ¿Hay una suficiente coordinación entre CONAF y todos quienes deben intervenir en el trabajo frente a un incendio? Hemos visto esto de que se arrienda un avión, que se piden helicópteros, que no tenemos los propios, que uno dice, bueno, todos nos acordamos del supertanker, de aviones que se piden y después no funcionan. ¿Estamos suficientemente preparados? ¿El Estado de Chile le ha tomado el peso a, sobre todo, además, la vulnerabilidad que tiene en este tipo de desastres? Sí, la CONAF se supone que es la institución que está a cargo del control de los incendios y hay una gran participación, especialmente en las áreas de plantaciones forestales de las empresas forestales. Hay una cierta coordinación entre ellos, pero así todo, por ejemplo, hay gobiernos locales que tienen iniciativas, están las Fuerzas Armadas que también tienen brigadas. Nosotros hicimos una mesa en la Universidad Católica y la conclusión es que efectivamente hay algo de falta de coordinación entre las instituciones, especialmente entre los gobiernos locales, el gobernador, el intendente, el alcalde. Todos quieren apagar el incendio, ¿te das cuenta? Y ahí hay un espacio de mejoramiento bastante amplio para mejorar efectivamente lo que es más urgente, que es el trabajo de supresión. ¿Y se ha ido mejorando? Porque también hemos tenido incendios sucesivos. Hace 2 o 3 años tuvimos incendios también tan relevantes tal vez como los de ahora, incluso con lo que pasó en Santa Olga, afectando más directamente o más masivamente la integridad de las personas, su patrimonio. ¿Tú crees que hemos ido evolucionando? Porque se han hecho esfuerzos, se ha dicho que CONAF hoy día está más dotada, se ha tenido temporalmente la sensación de que estaba más controlado, pero nuevamente estos incendios se desataron este año. Sí, yo creo que ha habido mejoramiento y especialmente a partir de la experiencia del mega incendio del verano del 2017. Efectivamente hubo un incremento bastante importante en los recursos de supresión y de prevención. Y también está este tema del carácter legal de CONAF, que también es importante. CONAF es una corporación de derecho privado que maneja fondos públicos y ahí hay un tema que no ha sido destrabado, que es convertir la CONAF en el Servicio Nacional Forestal, que probablemente va a facilitar mucho todas estas labores. Ya, ¿y eso qué va a significar? Mejor coordinación, pero también contar con más recursos propios frente a los incendios. Sí. Ahora, en incendios de esta envergadura, porque pienso en lo que ha pasado en California, lo que ha pasado en Australia, al final siempre se termina también recurriendo a la ayuda internacional, ¿no? También hay como una especie de utilización y optimización de recursos entre el polo norte y el polo sur. Además, con sus cambios en las temporadas, no es raro que aquellos que incluso puedan trabajar, no sé, en California los incendios, después se vayan a otro lado a ayudar. Sí, hay gente de Chile que va a trabajar en Europa en el verano boreal. Sí, yo creo que efectivamente hay espacio de mejoramiento para todos esos aspectos. Es difícil predecir cuándo se va a producir un mega incendio. Lo único que se puede hacer, y yo vuelvo a insistir en que acá el esfuerzo en general ha sido en supresión de incendios. Hay incremento en brigadas, profesionalización de las brigadas, incremento en los recursos de supresión. Pero yo siento que creo que la prevención se está dejando un poco de lado. Ya, pues ahí tenemos un trabajo tremendo que hacer, porque tenía mucha relación con lo que decíamos también, de cómo todos educarnos más y tener más información y más cuidado, porque así podríamos evitar cuántos de los incendios que tenemos, muchos. Sí, o sea, se podrían evitar muchísimos incendios. Ahora el escenario de cero incendio es absolutamente impensado. Imposible. No, imposible. No pasa ni un lado eso. No. Bien, pues Horacio. En el mundo hay 3 millones de incendios al año. No, claro, no. Pero podríamos rebajar la cuota.
si es que todos nos informáramos más y hubiese mejores campañas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Que te vaya muy bien. Igual, que tengas un gracias. buen día. Nos vemos.